Amigos y compatriotas venezolanos, se habla mucho de una transición. Hay gente profundamente equivocada que incluso dice que el general Padrino la estaría iniciando. Editorialistas, editores de medios incluso proponen esta ridícula aseveración según la cual la transición empezó con Padrino. Por favor. Amigos, la verdadera transición que viene es una cadena de hechos, es un escenario muy duro para las élites corruptas que vienen administrando el país desde hace décadas. Porque quienes administraron el país en las postrimerías y al final de la Cuarta y en toda esta llamada Quinta República son guisadores, protegidos por el Estado para fabricar fortunas de la noche a la mañana, ladrones de 7 cueros, de 7 suelas, guisadores de uniforme que corrompieron sus fuerzas armadas y la volvieron una piltrafa prostituida en sus altos mandos ante la caterva de ampones políticos conformada por demagogos de oficio. Amigos, la política, la economía, el empleo, la importación, la exportación, la moneda, la industria, la agricultura, todo fue alterado por estas élites corruptas. Y cuando se habla de transición, se habla de un corte quirúrgico. Necesitamos con cirugía abandonar esta Venezuela de lampa política y de lampa militar, para pasar a una fase de reconstrucción de la República, de renovación absoluta y total del tejido social venezolano, de su economía, de todas las formas de producción y de cambio que deben estar sujetas a la igualdad ante la ley y a la más libérrima expresión de la voluntad de los individuos que concurren al mercado con sus empresas, sus talentos, sus capacidades, para hacer viable un verdadero capitalismo concurrencial, un verdadero capitalismo liberal. La transición, amigos, es una gran empresa para una nueva élite modernizante, para vincular el país a las grandes corrientes de la globalización. La transición es para devolvernos a ser una nación occidentalista, es decir, aliado de los grandes países prósperos del occidente. La transición no es para volver a las andadas de la partidocracia, no es para hacer de Venezuela de nuevo el reino de las burocracias clientelares partidistas, porque hasta la manera de organizarse políticamente para defender cada cual su sector de interés tendrá que estar sujeto a leyes muy sólidas, muy transparentes, de concurrencia frente al país, en la más absoluta libertad de opinión, libertad de información, libertad de organización. No se trata de establecer una dictadura de mandones o una hegemonía de esbirros, de censores y de toda clase de allegados al poder para abusar de él. No, mis amigos, la transición es una cosa muy seria, porque hay que desmantelar el poder judicial corrupto, hay que desmantelar las cúpulas podridas de las Fuerzas Armadas, hay que desmantelar las cúpulas podridas de las finanzas nacionales y de todos los mecanismos de control cambiario o de usufructo de ventajas para estafar a los venezolanos, a sus riquezas, a sus finanzas públicas. La transición que viene es un cambio drástico de Estado, es un cambio drástico que reorienta la República hacia lo que no hemos conocido en 60 años. Hemos logrado aborrecer todo lo que veníamos soportando de la Cuarta y de la Quinta. Y no se trata que de la mano de los pimpollos de la Cuarta la Quinta pueda sobrellevar esta agonía final, devolviendo cuotas de poder al partidismo de la Cuarta. No, mis amigos,
Es una nueva clase política la que deberá reconstruir el país, y para ello toda la clase política actual del gobierno y de la llamada oposición, que son cómplices y alcahuetes uno del otro, ambos dos pares a la vez, mutuamente cómplices y cabrones de este desgobierno que ha llevado el país al abismo. Esa clase política debe dejar la escena completica, porque no sirve para nada. Esto no quiere decir que no haya excepciones de venezolanos honorables que han más o menos estado en ese tipo de ilusiones al lado de esa clase política opositora, y por una regla de excepción aún más extraña, que pudiera haber compartido las orientaciones del poder actual, esa clase política nueva no implica la persecución de nadie, pero sí implica la persecución de todo delincuente, de gobierno o de oposición, todo corrupto, de gobierno u oposición, todo guisador, que deberá ser excluido de la nueva economía legal, de la nueva transparencia de las relaciones sociales. La Venezuela que necesitamos es una Venezuela productiva, de exportación, de importación libre. Necesitamos un Estado eficiente, pequeño, sólido, defendido por unas Fuerzas Armadas con alta tecnología para defendernos de un hipotético enemigo que seguimos sin saber cuál es. Por lo tanto, deberá ser un equipamiento relativamente pequeño, porque deberíamos estar asociados a los esquemas mundiales de protección colectiva de la seguridad de Occidente. Amigos, pensar en la Venezuela de la transición es pensar en un nuevo país, sin todos estos bicharracos que nos han hundido en la miseria y en el hambre y en la falta de servicios públicos, en la quiebra de los servicios públicos. Necesitamos rehacer el país, y para eso necesitamos rehacer nuestra estrategia como república democrática. Necesitamos rehacer el régimen político que deba dominar la vida cotidiana de los venezolanos, que se obligan a mantener el Estado y no que el Estado los mantenga a ellos. Amigos todos, la República Venezolana que nacerá de esta crisis será digna de nuestros hijos.